tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, donde estamos a sus órdenes para que nos hagan favor de dejar los comentarios que crean pertinentes y, si pueden, nos regalen que les gusta un like, porque no sé para qué sirva, pero todo el mundo lo solicita. En esta noche, acompañados por nuestros queridos amigos, el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Aquí listos y expeditos para ver este asunto. Seguiremos tratando temas que parecen loqueras de repente, ¿verdad, ingeniero? Sí. Nos gusta ese tipo de temas, ¿verdad? Sí. ¿No estaremos locos también? Es que yo creo que que pensamos cosas diferentes. Por ahí dice que estamos locos, sí, Juan Lucas, Ramón. sí. Osiris Rodas, ¿cómo estás, amigo? Con el gusto de saludarlos a todos, buenas noches. Y pues, bien, ya aquí arrancando el programa y como siempre con entusiasmo, Juan Ramón. Muchas gracias. Raúl Ortiz. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Osiris, Cristian, buenas noches, Juan Ramón. Aquí, pues igual, listos para empezar una agradable charla sobre un tema muy importante. Sí, últimamente nos aventamos, como dicen los chavos, unos programas que son charlas de amigos muy interesantes, muy ilustrativas. Claro. Los datos y la sapiencia del ingeniero aportan mucho y la ignorancia de todos nosotros también, porque si no preguntamos no sabemos, ¿no? Seguro. Bueno, el tema del día de hoy. ¿El hombre realmente llegó a la luna? ¿Es verdad o es un montaje? A mí me gustaría hacer una pequeña introducción. Miren, todo comienza por ahí del día 21 de julio de 1969, donde se estima que más de 600 millones de personas en todo el mundo... Oye, Gris, bueno, es que yo le decía ahorita a mi productor que me pasaron unos datos, pero bueno, perdón. Les decía, el 21 de julio de 1969 se estima que casi 600 millones de personas en el mundo presencian lo que es hasta ese momento considerado uno de los actos más importantes del siglo XX, la supuesta llegada del ser humano a la luna. Sin embargo, años más tarde surgen controversias que envuelven el acontecimiento tras una serie de acusaciones en cuanto a la verdad de estos hechos y por la forma en la que el arribo a la luna fue registrado. Hoy, pues ya 48 años después, para muchas personas aún no encajan todas las piezas de este rompecabezas. Algunas de las interrogantes que trataremos el día de hoy serían, entre otras, las siguientes. ¿Para qué viajó el hombre a la luna? ¿Por qué era tan importante la carrera espacial? ¿Realmente la humanidad obtiene algún beneficio de que el hombre pudiera llegar a la luna? ¿Cuál sería? ¿Por qué el ser humano volvió pocas veces después a la luna? ¿Y cómo se explican los ilógicos detalles en los registros filmográficos y fotográficos del supuesto alunizaje del Apolo 11? Para esto, pues obviamente tendremos que hacer algunos diálogos, intercambios técnicos que el ingeniero nos hará favor de proporcionarlos. Así que la noche del día de hoy los invitamos a que nos acompañen, como dije hace rato, en este diálogo de amigos para conocer las diversas opiniones que además están muy interesantes sobre la controversia de la supuesta llegada del ser humano a la luna en el año de 1969. Así que sin más preámbulos, ¿qué les parece a ustedes si comenzamos? La carrera espacial, ingeniero. Bien, a mí me gustaría empezar con los antecedentes en relación a este tema, porque ahí nos vamos a dar pues prácticamente respuesta a algunas de sus preguntas, las preguntas que se hace usted. Entonces, podríamos decirles, empezando, en 1942 hubo una gran oleada de avistamientos de ovnis. Ahí empezó todo el tejemaneje de todo esto.
A finales de los años 40, dos razas extraterrestres hicieron contacto con los gobiernos de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de Norteamérica. Los grises hicieron contacto con los Estados Unidos de América y los insectoides con la Unión Soviética. ¿Esto qué trajo consigo? Esto, para beneficio de los gobiernos, trajo avances tecnológicos, ¿sí? Y entonces, en base a esos avances tecnológicos, empieza toda una guerra fría y empieza toda una carrera espacial. Porque mientras la Unión Soviética pretendía implantar a nivel mundial el comunismo, Estados Unidos, en su contraparte, pretende instalar el capitalismo. Sí. Entonces, estaban jugándose demasiadas cosas. Bien, los observatorios de Leningrado y del Monte Palomar entre el 24 y el 25 de agosto de 1955 descubrieron un gigantesco ovni, nótese, de 10 kilómetros de longitud, orbitando a 500 kilómetros de la Tierra y viajando a 3,000 kilómetros por hora. El 4 de octubre de 1957 fue puesto en órbita por los rusos el Sputnik, sí, considerado el primer satélite artificial, y un mes después fue puesto en órbita el primer ser vivo, la famosísima Laika. El 12 de... perdón, ingeniero. Fíjese qué interesante. Entonces ahora resulta que si revisamos un poco la historia, como nos hace el favor el ingeniero de decirnos, la carrera espacial empieza a tomar sentido. Claro. Inicia por el contacto de las dos potencias más importantes en la Tierra con seres que no son humanos, que a través de ese contacto incrementan su poderío tecnológico, y es ahí donde se desata la supuesta conquista por viajar al espacio. Entonces nos volvimos a encontrar seres no humanos en la sopa, ¿no? Yo pensé, porque la información que en ese entonces se manejó no fue esa, sino que era importante que el ser humano viajara a la Luna, y decíamos, bueno, pues es que unos porque son capitalistas y otros porque son socialistas y quieren conquistar el espacio para instalar satélites y armamento que les permita atacarse o contraatacarse, una guerra fría que jamás entendimos. Pero empieza a tomar mucho sentido. El Sputnik con la Laika es el primer ser vivo en ponerse en órbita en el espacio. Después, ingeniero, perdón, lo interrumpí. Bien, el 12 de septiembre de 1959, el Lunik II hizo el primer impacto en la Luna. No iba tripulado. Pum, llegó, se acabó. Y más tarde el Lunik III enviaba a la Tierra las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. El 29 de julio de 1958 se funda la NASA en Estados Unidos, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Nótese, en 1958. En 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue el primer ser humano que abandonó el planeta, ir al espacio y regresar sano y salvo. Yuri Gagarin. Sí. Bien. En plena Guerra Fría, el presidente John Fitzgerald Kennedy, en mensaje a la nación estadounidense, se comprometió a que los astronautas de los Estados Unidos de América llegarían a la Luna y regresarían sanos y salvos a la Tierra. Ya supimos lo que le pasó, ¿verdad? Antes de que terminara la década de los 60, ¿no? Él se compromete a... Se compromete a eso. Okay. A eso. Bien. Dentro del programa Apolo, que hubo 22 misiones, 19 de éxito, un éxito parcial y un fracaso. El Apolo primero, donde perdieron la vida 3 astronautas.
lanzaron mediante el cohete Saturno al espacio a 10,000 kilómetros por hora rumbo a la Luna el Apolo 11 con Neil Armstrong, Edward Buzz Aldrin y Michael Collins como tripulación. Entre el 20 y el 21 de julio de 1969, los dos primeros, o sea, Neil Armstrong y Aldrin, alunizaron en el Mar de la Tranquilidad, mientras Michael Collins quedó en órbita a 110 kilómetros de altura de la Luna. Los estuvo esperando. A su llegada a la Luna, en el módulo lunar Águila, Armstrong y Aldrin, según un militar denominado Mirlo Rojo, sí, informante de Juan José Benítez, aparecieron naves y seres vivos cuando ellos llegaron allí a la Luna. Y los astronautas filmaron unas misteriosas ruinas. Híjole. El 8 de septiembre de 1967, la sonda automática Surveyor 5 envió a la Tierra 19,000 fotografías de edificios en ruinas en la superficie de la Luna. Según este militar informante, Mirlo Rojo, el módulo lunar Águila aún se encuentra en la Luna. Otras 5 naves del programa Apolo llegaron a la Luna. O sea, en total fueron 6 de las que alunizaron. Fueron estas: el Apolo 11, el Apolo 12, lo hizo el 14 de noviembre de 1969, el Apolo 13, el 11 de abril de 1970, el Apolo 14, el 31 de enero de 1971, el Apolo 15, el 26 de julio de 1971. A partir de esta misión, o sea, de la 15, los astronautas llevaron el vehículo rover lunar. Apolo 16, que llegaron el 16 de abril de 1972, y el Apolo 17, que lo hizo el 7 de diciembre de 1972. Y volvieron a fotografiar ruinas de construcciones, y fíjense lo grave, las cuales bombardearon para desaparecerlas. Y hay por ahí algunos videos, sobre todo de David Icke, sí, sobre todo incluso de Juan José Benítez, algunos otros obviamente creo que son de Parceriza, donde se ven que está la parte de la Luna y se ve como si hubieran sido borrones en el mapa. Son precisamente las zonas donde bombardearon los Estados Unidos para eliminar esas construcciones. Supuestamente. Oiga, ¿okay? Permítame, ya nada más. Sí. En 1972 se suspende el programa Apolo, que había iniciado en 1960. Súbitamente. Pues por la explosión de un... Ya no hubo dinero. Ya no hubo dinero. Ya no hubo billete. Entonces tuvieron que quitar. Ese es el argumento que utilizaban, porque se llevaba la NASA millonadas de dinero. Fíjense que para la gente más joven les debo decir que fue todo un acontecimiento a nivel mundial. Los caballeros no tenemos problema en decir la edad. Yo nazco en 1960. Cuando esto se da... Es que chavito. Estaba ahí chavito. Tengo 9 años de edad y me tocó presenciar vía televisión en blanco y negro. A pesar de que había televisiones en México, en la casa de ustedes no había más que en blanco y negro. Y fue todo un acontecimiento con bombo y platillos, porque se hacía con el alunizaje del Apolo 11 la primera transmisión, si no mal recuerdo, de un evento en vivo a través de satélite. Ahora que, fíjense ustedes, ¿no? Un programa que está transmitiéndose en Australia, pues nosotros lo vemos en tiempo real, a lo mejor unos pocos segundos después.
Pero en ese momento fue la primera transmisión en vivo vía satélite que se hacía en México a través de un satélite que se llamaba el Pájaro Madrugador, no sé si recuerda usted, ingeniero. Y fue todo un acontecimiento, y desde ahí hasta ahorita nunca entendí para qué. Nunca entendí para qué, porque yo decía, los problemas en la Tierra, pues ¿por qué no los resolvemos primero? ¿O qué nos queremos ir a la Luna para hacer de cuenta que esos problemas no existen? Y sobre todo porque estaban varias guerras en el mundo en ese momento. Entonces yo no comprendía cómo era posible que en lugar de parar las guerras quisieran ir a ver qué había en la Luna. Se me hacía un tanto cuanto ilógico, no sé ustedes qué piensen, ¿no? Entonces se detiene la expedición Apolo con el Apolo 15. No. El 16, 17. Fueron hasta 22. 22. Hasta 22 fueron. Los que llegaron a la Luna fueron del 12, excepto el 13, al 17. Sí. Entonces fueron 6 los que alunizaron y tomaron muestras y demás hierbas. Quiero decirles que el Apolo 11 nada más duró en la Luna 2 horas y media. No más. Fue demasiado rápido. Y era lógico, si eran los pioneros de todo esto, Sí, por supuesto. pues para qué me arriesgo, ¿no? Claro. Ya llegué, planto mi bandera, recojo algunas muestras y ahí te ves. Y ahí se queda la frase de Armstrong, ¿no? Sí. Este es un pequeño paso de un hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Para qué? Bueno, tratando de explicar esa pregunta, yo le daría un voto de confianza en que todo lo que sean, incluso guerras, incluso descubrimientos, llegadas a lugares que no conocemos como humanidad, conllevan una serie de avance tecnológico. Sí. Conllevan una serie de desarrollo de productos que son aplicados A la vida cotidiana. por el resto de la humanidad. Desde ese punto de vista yo lo vería, viéndolo positivamente. Como beneficio para la humanidad. Como beneficio para la humanidad. Y Ok. tener un avance tecnológico, ¿sí? Que obviamente estaba respaldado en el caso de los americanos por los famosos grises, Ujú. en el caso de la URSS por los insectoides. Bien, por lo que ahorita les acabo de reseñar, la URSS llevaba de calle gana de esa carrera. Sí, desde la época incluso nazi, los rusos iban más adelantados todavía, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Estados Unidos se apodera de todas las investigaciones y avances alemanes, Rusia le llevaba mucha ventaja. Perdón, ingeniero, dígame. Ahí había espionaje y contraespionaje, Sí, ¿verdad? de gente súper famosa. El James Bond y todo. Bueno, yo estoy hablando de películas, pero no es cierto. ¿Cómo se llamaba? Mata Hari. La Mata Hari. Bien, ahora fíjense en esto. Pero Neil Armstrong es masón grado 33. Sí. Nada más. Tal vez tuviera un poco de mayor valía. Perdón, yo soy un simple ser humano, el de más abajo. Pero ¿cómo le vas a creer a alguien que siempre ha mentido y ha engañado a todo el mundo? En aras de conservar los estatus de poder o las filosofías encumbradas. Porque tal vez sería bueno, ingeniero, que cuando haya una expedición de esa naturaleza, se convoquen y se envíen a personas de diferentes ámbitos culturales y filosóficos. Porque así a mí me da la impresión de que esta supuesta expedición fue totalmente sectaria, ¿no? Eran militares. Sí. Eran militares. Entonces aquí, en primera instancia, tenían que llevar a gente con ciertos conocimientos, pero militar.
porque imagínense, llegar a la luna, ver construcciones, ver naves, Y ver seres vivos. A Aldrin cuentan que se le subió la frecuencia cardíaca hasta 156. Sí. O sea, tuvo la impresión que le dio todo esto, le ocasionó algunos problemas. Y la transmisión de televisión se perdió por algunos minutos, ¿no? Sí. Que ya después salió Que siempre fallaba, ¿eh? Sí. Aunque estuviera aquí, Sí, viendo sí, sí, algo sí. aquí, Ajá. siempre se iba. Pero estaba muy que ya incipiente. después apareció el audio y el video donde se escucha que alguien dice, ¿qué es eso que está ahí, no? Ujú. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, ahí comenzó lo increíble de esta aventura de la humanidad. Sí. Ahora, realmente es algo que yo quiero insistir en esto, y si ustedes me permiten voy a ser bien incisivo, para que los seres humanos no nos confundamos, o más bien, los programas no nos confundan. Decía el ingeniero ahorita que trajo avances a la humanidad por el uso de tecnologías en beneficio de... Pero seguimos padeciendo hambres. Hay miles y miles de personas, de infantes, que no la pasan nada bien en el mundo. ¿Verdad? Tal vez, si cualquiera de nosotros tuviera en las manos esas decisiones, pudiéramos mandar a la Luna o a Marte o a cualquier otro planeta cuando hayamos podido resolver los problemas que como humanidad tenemos. Si no, esa conquista del espacio sería el sometimiento de los demás, ¿no? Pues nada más que aquí, si nos esperamos a eso, yo estaría de acuerdo, ¿eh? En principio, totalmente de acuerdo. Pero sería moralmente correcto moralmente, exacto. que todo el dinero que se ha gastado en esos viajes se aplicara en bien de la humanidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero vamos a ver que la teoría de las conspiraciones, y esto entra en una de ellas, esta gente no estaba sola. No, pues no. Nunca. Es más, aprovecharon ese nuevo invento, la televisión, Sí. ¿sí?, para ver qué tanto era posible manipular la Claro. mente de la gente Claro. a través de la televisión. Sí. Y se fueron de De espaldas, espaldas. porque descubrieron algo que ni ellos mismos Se habían imaginado. se habían imaginado. El inmenso potencial Inmenso. de programación mental a través de la televisión. Y haciendo un paréntesis, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Les debo decir que no en todas las casas había televisión como ahora sucede. Las personas que podían tener televisión, generalmente eran todas en blanco y negro, cobraban 10 centavos o 20 centavos para que los chiquillos pudieran ver un programa de televisión. Y como era la novedad, a nosotros se nos vendió que la televisión era un vínculo de unión familiar. Así es. Y después todo eso cambió y se volvió el vínculo de desunión familiar. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas, no se vayan. Ya estamos de regreso en Señales Ocultas. Muchas gracias por su espera. Fíjense que en 1972, Eugene Cernan es el último hombre en pisar la luna. Y desde allá mandó un mensaje y dice: Bob, soy Gene. Estoy en la superficie y como doy el último paso del hombre en esta, de vuelta a casa por algún tiempo, aunque no hasta un futuro muy lejano, simplemente me gustaría decir algo para la historia. Este desafío estadounidense de hoy forja el destino del hombre del mañana.
y al salir de la luna nos vamos como vinimos y si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad. Que Dios acompañe a la tripulación del Apolo 17. Bien, esta persona fue el último en pisar. Oficialmente. En pisar la luna. Y pues eso de que con paz y esperanza para la humanidad, se me hace más bien como a discurso político, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Tú qué nos traes, Osiris? ¿Qué nos quieres Fíjate comentar? que, ahondando un poquito en lo que estamos conversando, pues mundialmente hemos sido víctimas de las mentiras, múltiples mentiras por parte de los gringos, ¿no? Obviamente, desde que han transcurrido más de 45 años desde que el momento que el hombre supuestamente pisó la luna, y pues a través del tiempo pues han generado diversas teorías, ¿no? En el cual desmienten precisamente esta operación que supuestamente hicieron los gringos en la luna, ¿no? Para tal efecto hay un portal que se denomina terra.com.p, el cual reúne los argumentos a favor y en contra de que el Apolo 11 haya o no llegado a la luna. Uno de ellos dice: un cielo sin estrellas. En la superficie lunar las estrellas son totalmente visibles y aparecen con un brillo considerablemente mayor que en la Tierra. Sin embargo, ninguna de las fotos hechas durante la expedición lunar cuenta con la presencia de estrellas. En defensa, los representantes de la NASA dicen que el alunizaje se dio cuando el Sol estaba en el horizonte lunar, pues se trataba de un amanecer local y las estrellas estaban tenues. Además, el tiempo de exposición fue demasiado rápido, por eso las estrellas no se quedaron registradas en la película fotográfica. Sí. ¿Sale? Y otra de las versiones dice: pisadas en la arena, sobre la arena. Como sabemos, los astronautas dejaron huellas en las inmediaciones del módulo lunar. Por lo tanto, en los alrededores de la zona de alunizaje, todo el polvo debería de haber sido barrido por los gases que expulsa el motor del cohete. Pero dicen que el empuje del motor solo consiguió mover una pequeña cantidad de arena que se acumuló en las proximidades del módulo lunar sin tocar las pisadas, ¿no? Hay otro muy interesante que dice: ¿dónde está el fotógrafo? Algunos preguntan quién hizo una de las fotos más famosas del programa Apolo, donde aparece Aldrin en primer plano y reflejado en su visor Armstrong. En respuesta, otros comentan que las cámaras iban colgadas del pecho y otras fotos donde aparecen ambos astronautas fueron tomadas desde cámaras situadas en el módulo, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues existen muchos detractores que comentan que realmente pues esto fue una falacia por parte de los gringos. Generó controversia, Raúl, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo prácticamente no tengo mucho conocimiento sobre este asunto, pero como simple mortal tengo algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, precisamente cómo se tomaban fotografías tan exactas, sin tanto movimiento, si veíamos en televisión que era casi imposible sostenerse en la gravedad de la luna. Entonces, y nos mandan videos y fotografías muy exactas, ¿no, Inge? Otra pregunta que me llega hacia la cabeza es: cuando despeja de aquí de la Tierra el Apolo, se necesitaba una fuerza tremenda, que fueron los primeros cohetes. El Saturno era, ¿no? El cohete Saturno 5. ¿Cómo despegaron o cómo se desprendieron de la gravedad de la Tierra, de la Luna? Precisamente con la fuerza impulsora que le daba y ahí se consumieron del orden del combustible necesario para quemar por 3 millones de vehículos automotores. Se consumió de combustible. Sí. Pero además estaban diseñados para desprenderse antes de abandonar la órbita de la Tierra. Sí, porque
Son prácticamente Módulos. tres módulos, ¿no? No, Tres pero el módulos. módulo que llegó a la Luna se plantó. Sí. ¿Y de la Luna cómo se despegó de esa gravedad? ¿De la Luna? Sí. La Luna tiene el sexto de la gravedad que tiene la Tierra. O sea, si usted tiene, por ejemplo, no sé, 60 kilos, como es la décima parte, la sexta parte, perdón, pesaría 10. 10. Ok. Y en La fuerza de atracción es menor. Es muchísimo menor. Y en cuestiones de los astronautas que fueron, ¿no dejaban algún indicio? ¿No? Sí, fíjate que ahorita que mencionabas eso a mí me daba mucha risa porque hay la fotografía donde ponen la bandera estadounidense, pero muy rígida, muy como si hubiera viento lunar, ¿no, ingeniero? Sí, bueno, miren, a ese respecto, que acaba de ilustrarnos aquí el compañero licenciado Osiris, hay argumentos y contraargumentos de la llegada a la Luna en relación a, fíjense todo lo que argumentan esos cuates. En relación a las banderas, hay dos. En relación a las fotografías, son 2, 4, 6, 7. En relación a fotografías. En relación al módulo de alunizaje, hay 3. En relación a las huellas de los astronautas, solamente hay una. En relación al combustible, también lo argumentan. No arrojaba llama. Es uno solo. Los paseos lunares y la gravedad lunar, hay uno solo. En relación a los trajes espaciales, hay 2 preguntas. En relación al equipamiento del rover lunar, hay 2. Por lo que hace a la radiación espacial, hay otras 2. Y hay otras cuestiones adicionales que son otras 3. En total, hay argumentos y contraargumentos en 25 preguntas que hacen en esos rubros, ¿no? Pero estará de acuerdo, ingeniero, perdón que lo interrumpa, que las contestaciones de la NASA son medias absurdas, ¿no le parece? Algunas sí, algunas otras Técnicamente es justificadas. posible. Sí, por Técnicamente supuesto. es posible. Pero, por ejemplo, si usted ve lo que mencionaba, el reflejo en el casco del quien le está tomando la foto, se supone que es Aldrin el que está equipado, todo, Así es. y el fotógrafo es Armstrong. No había más él. Claro. Bien, en la fotografía original se ve el reflejo de un hombre sin el casco y se ve sin la petaca esta que traen en la parte de atrás, Sí, por supuesto. nada más si se le ven las botas similares a, Claro. pero y es el cuerpo de de alguien, de un agente Del staff. que pudiera ser del Sí, staff, por supuesto. que pudiera ser del staff. Claro. En ese tipo de cosas. Hay otras cosas que, como por ejemplo, que dicen las banderas. Las banderas es que se ven arrugadas porque las llevaban así, arrugadas. Entonces, Claro. al momento que las van a colocar, pues hacen esto, ¿no? Sí. Y entonces ahí va quedando, pues que Listo. no hay viento. Y cosas así que de verdad hay algunas que son sustentables y otras que no son sustentables. Por ejemplo, vea usted qué absurdo. Motores sin llama. Cuando el Sí. módulo lunar despegó para abandonar la superficie lunar, sorprendentemente no hubo llamas en la salida de la tobera. Puede ser que, lo que contestan ellos, puede ser que el combustible utilizado simple y sencillamente no produjera alguna llama visible, ¿no? Hidrógeno. Sí. Absurdo, ¿no? No necesariamente, es que, a ver, es que en combustibles podemos hablar de una serie de cosas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una gasolina o cualquier compuesto orgánico, Sí. cuando se somete a una reacción de oxidación, es una combustión. Es decir, dicho de otra manera, el consumo de gasolina se tiene que quemar y se quema por medio del oxígeno. Claro. Y entonces se puede generar, se genera, de hecho, energía y se puede generar
si hay Oxígeno. las condiciones propicias, se puede generar la flama, ¿sí? Pero hay otros combustibles que no necesariamente van a generar llama. Igual es ingeniero, estoy de acuerdo. Habría que pensar el grado de oxígeno que hay en la Luna. Pero ahora bien, Pero hay contéstenme. combustibles que no necesita, sí. no necesita oxígeno, Claro. porque no es una combustión, no es una combustión, Sí, no sí, es lo una entiendo. reacción de oxidación, Sí, por supuesto. es otro tipo de cosas. Por ejemplo, una energía nuclear. ¿Qué tiene que ver ahí el oxígeno? Claro, Nada. ¿Qué tiene que ver la llama? Nada. claro. Y sin embargo está cumpliendo con la liberación de la energía a Claro. través del consumo de ese combustible. Claro, ingeniero. Motores eléctricos Porque también. hay otras reacciones totalmente en ausencia del oxígeno. En ese tiempo, Es probable que sí. Además, acuérdate que hay algunas instituciones gubernamentales en Estados Unidos y en otros países de primer mundo donde nosotros estamos muy lejos de imaginar los avances científicos y tecnológicos supuesto. que hay. Nos llegan 20 o 25 años después. Ya lo probaron en la NASA, ya lo probaron los militares, y ya después se le ve la aplicación comercial, sí, por supuesto. cuando ya para ellos es casi inservible. Claro. Ahora, fíjense este dato que estaba yo checando ahorita, a ver qué les parece. Resulta que el proyecto de la NASA se gasta en el Apolo, en todo el proyecto, 25,000 millones de dólares en aquel tiempo, que actualmente equivalen a 170,000 millones si fuera el costo actual. Por eso el comentario que yo les hacía al principio, ¿no? Pero ahí le va, contrarrestando eso. Ese dinero fue derramado del orden de 17,000 empresas para poder integrar todos los elementos que llevaba la nave. Y son empresas altamente especializadas, cada una en su propio terreno. O sea, por un lado, se gastó mucho, pero se derramó en empresas. Que le vieron un fin comercial. Exacto. Y que de ahí, pues, sobrevivieron un determinado tiempo. Aquí, O sea, no todo es malo. No. todo es malo. Ni tampoco todo es bueno. ¿No? Sí. Tampoco. Pero sí, si lo analizamos, pues llegaremos a una conclusión de decir, este programa dejó más cosas buenas que malas. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no lo conocemos a fondo. Sí, porque... Y juzgar sin tener todos los elementos, Ujú. pues cometemos errores. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, Mejor lo narramos nada más. simple y llanamente, si no tomamos, bueno, en mi posición, no tomamos partido, se reseña tal como se encuentra, y que alguien tome la decisión de o no juzgar. ¿Sí? Pero así como se encuentran cosas malas, también se encuentran cosas buenas. Y otras no tan buenas y tampoco tan malas. Ahí andan Ahora, regulares. generalmente las cosas que aportaron los viajes a la Luna fueron de índole científico y tecnológico, Sí. que han traído un tanto bienestar al ser humano, a lo mejor salud, artículos de vida cotidiana para mejorar su calidad de vida, pero han creado un sometimiento global, ¿no? Le explico por qué. A ver, ¿por qué? De todas esas 17,000 empresas que usted menciona, ninguna es de tercer mundo. No. Claro. Siguen empoderando las compañías americanas Claro. y sus filiales, las que fueran. Siguen oprimiendo a aquellas que pretenden desarrollarse, que no sean de ese país. ¿Sí? Hace rato yo les mencionaba que me da la impresión de que todo esto colaboró a crear dos imperios, por llamarlos de esa forma, que gobernaran al mundo a través de la tecnología, de la ciencia y del poder militar.
Ahora bien, yo sigo sin entender cuál es el objetivo primordial de conquistar la Luna, por ejemplo. Porque ahora se dice que es un satélite artificial, que es un satélite construido por entidades no humanas. De ahí, ¿qué podemos discernir? Mire, me gustaría eso dejarlo para ¿Hasta el último? No, para dejarlo para un programa, específicamente un programa Estaría muy interesante, ¿no? que estaría, ahí veríamos la información completa, lo más completa posible, porque sí hay material para eso, ¿eh? Sí, claro. Hay mucho material para eso, entonces yo les sugeriría que esto Lo dejáramos. para Pero un programa, como preámbulo, para un programa. ¿tú sabías que la Luna no rota? No, Es el único satélite. Así es. Hay muchas no, cosas. muchas. El tamaño. Estaría muy interesante. El ¿no? tamaño, el tamaño, la posición. Es decir, hay ahí alrededor de una serie de cosas y de relaciones geométricas y matemáticas Sí. que tienen que ver con todo esto, con todo eso. Pero me gustaría Mejor dejarlo, lo dejamos para para un programa, ¿Cómo le llamaríamos a ese bien programa? chipocludo. ¿Cómo le llamaríamos a ese programa? pues, ¿qué es la Luna? El conejo. ¿Qué es la Luna? Simple y llanamente podría ser eso, ¿no? ¿Qué es la Luna? Con razón nuestros antepasados se referían mucho al conejo y el conejo no cambiaba, ¿no? Bueno, nada más en los periodos lunares, pero siempre aparecía de la misma forma. Bueno, ¿qué más, ingeniero? Mire, me gustaría hablar algo relacionado con la teoría de la conspiración. Y esta teoría de la conspiración de los alunizajes del programa Apolo afirman que dentro de ese programa, entre 1969 y 1972, jamás ocurrieron esos alunizajes. Eso es lo que dicen la teoría de las conspiraciones, sino que fueron falsificados por la NASA en el marco de la carrera espacial que tuvo lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de 1960. Ahí le va por qué ocurrió todo esto. Esta fue una década turbulenta para Estados Unidos, durante la cual solo tenía para mostrar una serie de fracasos. Sí. El gobierno, solo una serie de fracasos. Entre los que se destacaban, ahí le va. El desastre de la invasión de Bahía de Cochinos, Sí. en abril de 1961. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963. El asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968. Sí. Y la guerra de Vietnam, Claro. que tuvo lugar entre 1955 y 1975. Además del surgimiento de la contracultura de los 60 con El movimiento hippie. el movimiento hippie. Oiga, pero además... O sea, eran puras cosas. Pero además la negativas. igualdad negra, el Black Power. O sea, Estados Unidos ¿Cómo ibas? Eso así iba. era el puño, o era ¿no? el puño nada el más. puño, Sí. ajá. Oiga, pero eran puros fracasos. Fracaso tras fracaso. Y entonces tenían en contra su pueblo, porque estaban derrochando. Recordemos que todo eso se generó a partir de los dineros de los impuestos Sí. de la gente de Estados Unidos. Para el pago de todos esos eventos. Sí, y todo fue llevado a través de la NASA, y la NASA fue desde 1958. De 1958 en adelante, es más, todavía la tenemos, y tenemos en diferentes lugares la NASA, ¿no? Una de ellas están en Houston, algunas de ellas, de esa, están en Houston. En fin, ¿cómo calmar a la gente Darles la esperanza de... ante tanto Claro, derroche de dinero y pocos resultados. y pocos o nulos resultados? Imagínense que decían, a ver, el primer Apolo o el segundo Apolo ni siquiera despegaba, y aquellos otros, los rusos,
ya habían lanzado a la perrita Laika, ya estaban llegando a la luna Ya tenían sin a Gagarin dándole tripulación, vueltas a la Tierra, sí. y tenían la Guerra Fría. Se le llama fría porque nunca se hicieron nada, pero no había amistad entre ellos, era un ambiente hostil. ¿Sí? Y aquellos, aprovechando, queriendo meter el comunismo, y esos otros queriendo meter el capitalismo. Esa fue la principal razón de toda esta carrera. Entonces, ¿qué le quedaba a Estados Unidos hacer? Oiga, y está muy interesante porque por un lado los del bloque comunista piensan que sus enemigos son los occidentales, los gringos y los que estamos de este lado. Y los que estamos de este lado pensamos que los comunistas es la parte más malévola de la forma de vida. ¿No será que nos vendieron cuentos? Que así como le vendieron a los gringos el cuento de liderazgo, de empoderamiento, de avances, a la humanidad, en los dos bandos nos vendieron lo mismo. Claro. A los comunistas, el odio a Occidente, o no el odio, el repudio, porque odio se oye así muy feo. Claro. Y a los occidentales, que los comunistas exterminan las formas de vida sociales. Ahora bien, yo me imaginé, siendo niño, que el viaje a la luna iba a traer esperanza para la humanidad, liderazgo, de amor, paz, bondad, prosperidad, para toda la especie humana, no solamente para los gringos, o para los rusos. Y eso nunca se vio. Fueron brotes de poder, nada más demostraciones Sí, de poder. demostraciones de poder. Sí. Me está diciendo producción que vamos a un corte. Estas señales ocultas, no se vayan, regresamos. Gracias, ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Señales Ocultas, en el tema de el aterrizaje lunar. ¿Fue verdad o fue teatro? Un montaje. Un montaje bien elaborado. Y como lo comentaba el ingeniero, prácticamente yo considero lo que es personal, pues que fue más una acción para hacer que varias empresas, una acción económica para hacer que varias empresas se accionaran. Eso es lo que estoy entendiendo. Y no tan, bueno, un mucho de tecnología, un mucho de ganar la Guerra Fría, pero prácticamente lo que estoy entendiendo es algo más económico, ¿no? Para una inyección económica a las empresas. Pero es que si lo vemos desde el punto de vista de la élite del poder, y digámoslo claro, los Illuminati, este era un momento específicamente bueno para probar ese nuevo invento que les mencionaba, lo de la televisión, ver el poder de manipulación que se podía generar en las mentes de todas esas comunidades, de todos esos países. Lo que sucede es que la televisión retira al ser humano de sus actividades y lo reúne en torno a un aparato por medio del cual puedes transmitir información y mensajes que tú decidas. Y si le das la cara de ser la verdad, las personas te lo van a creer. Imagínate que tuviéramos nosotros la facultad de colocarnos unos lentes, me los coloco, primero no los estoy viendo, te estoy viendo a ti, pues eres un humano común y corriente, ¿sí? Me pongo esto, ay, cabrón, ¿qué pasó? Eres un extraterrestre. Porque ¿Sí? los lentes tienen el poder de darte la visión. Porque también, además, los mensajes que tú ves ahí, beba X cosa. La rubia ¿sí? que todos quieren. Por ejemplo, y resulta que hay un mensaje subliminal. Claro. 100% manipulador. Sí, y aquí comienza Sí. el aspecto psicológico del manejo del subconsciente. Sí, claro. Que nosotros, viles mortales, no entendemos, pero así nos manipulan. Y si naces, ya naces con esa información y con ese programa y nada más tienes que formarte, sin cuestionarte,
Porque además, ¿qué te cuestionas si cuando naces ya está implementado? ¿No? Genéticamente ya lo traes esa información. El ingeniero tiene toda la razón del mundo porque a través de esos medios de comunicación, específicamente la televisión, se crean diferentes medios de control. Te voy a señalar algunos. Deportistas, artistas, ¿no? Y líderes. Músicos y cine. ¿Y qué crees? Pues como es lo único que puedes usar para entretener la mente que dejó de estar ocupada en otras cosas, pues está sujeto a un bombardeo constante del programa que quieren que asimiles. El pájaro madrugador. Y así empiezas a formar tu granja humana. La mente ya no es del hombre, es de quien dirige la cajita que ataranta. Bien, mire, no sé si me permitan Claro, ver. este es su programa, ingeniero, hágalo. ¿Cuál sería la hipótesis de la falsa llegada a la Luna? Nótese, ¿cuál sería la hipótesis de la falsa llegada a la Luna? Ante la abrumadora desventaja de los norteamericanos, que ya veíamos que llegaron a la Luna, que mandaron a la perrita, que enviaron a Yuri Gagarin, etcétera, etcétera, pues llevaban una abrumadora ventaja. Entonces, ante esa abrumadora desventaja de los norteamericanos en la carrera espacial para llegar a la Luna y para justificar el derroche de impuestos en la creación de la NASA en 1958, el gobierno estadounidense decidió engañar al mundo entero con una falsa llegada a la Luna, para obtener una ventaja en contra de la Unión Soviética, y para ello utilizarían el nuevo invento, la televisión, que manipularía a toda la sociedad. Y fue así como decidieron contratar a Stanley Kubrick para que grabara esta farsa en un estudio de Hollywood, con lo cual lograron engañar a todo el mundo, obviamente con el apoyo de los Illuminati, que estaban interesados en implantar el capitalismo en todo el mundo para así poder seguir incrementando su poder económico. Por eso, no es de extrañar que la supuesta nave que llegó a la Luna tuviera el nombre de Apolo 11. El 11 es el número cabalístico de los Illuminati. ¿Por qué Kubrick? Pues porque era el que tenía más creatividad en ese momento en los... Porque ya había hecho Odisea en el espacio, ¿no? Sí. Algunas películas, por aquí las traigo también, nada más que ya nos saltamos el orden, como yo traía, pero también traía yo esa parte. Bien, esta victoria estadounidense con la falsa llegada a la Luna dio un duro golpe a la Unión Soviética, y fíjense lo que pasó, y su deseo de imponer el comunismo en todo el mundo. Fue el principio del declive de la Unión Soviética, a tal grado que al perder la Guerra Fría, por este motivo, se disolvió muy rápido. Pero también fue un experimento de los Illuminati para poder medir el poder de manipulación que tenía la TV en esos momentos, y se sorprendieron el resultado. La TV era capaz de convencer a millones de personas de lo que ellos quisieran. En pocas palabras, la TV podía reescribir la historia a su antojo. Desde ese entonces, la élite comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en el mundo del entretenimiento, Claro. tanto televisión como en el cine, en la música, etcétera. Se revolucionó todo el concepto mercantil en el mundo. Pero fíjense, y si lo analizamos, ¿cuándo fue el declive de la Unión Soviética? Bueno, por eso con Gorbachev, cuando firma la perestroika. La perestroika, con la perestroika. Y empezó en el 60 y tantos, ¿no? Y se vino totalmente abajo. Esa fue la importancia para Estados Unidos y quizá para el resto del mundo. 20 años. Que si hubiera ganado los rusos, ahorita estaríamos inmersos en el comunismo. Sí. Así es. A cañón, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Quién sabe? ¿Sabe qué?
Pues ya ni sabemos, porque al final de cuentas, bueno, yo tengo una idea, que si me permiten se las Adelante. manifiesto, que no tiene nada que ver con la luna, tiene que ver con la llegada del hombre a la Tierra. Miren, aquí en nuestro país se critica mucho el socialismo, el comunismo. Sin embargo, se nos hace creer, por medio de la cajita que ataranta, de la que nos habla el ingeniero, que el capitalismo es la mejor forma de vida. Pero en México estamos llenos del 70% de pobres, de los cuales una gran mayoría son analfabetas. Gente totalmente manipulada por su falta de información, por su falta de alimentación, por su falta de orientación. Y son nuestros compatriotas. Entonces, si ahorita alguien me dijera, el capitalismo es lo mejor, pues a lo mejor porque no ha vivido como vive esa gente, ¿no? Hay otros países donde sí hay una supuesta igualdad, pero todo el mundo ha podido elevar su coeficiente intelectual y los resultados están latentes, ¿verdad? Avances tecnológicos, científicos, pero tal vez sea más lento el avanzar del pueblo en manera general, pero ni a cuál irle. Ni a cuál irle. O sea, si usted me pregunta nuevamente qué haríamos si fuera comunista, socialista o capitalista, pues con cualquiera de los tres estaríamos, quién sabe cómo, ¿no? Hace falta ese liderazgo honesto, verdadero y sincero en el mundo, que nos hacen creer que los gringos son, porque en el nombre de Dios ellos son el pueblo de la libertad. ¿Cuál? ¿De quién? Sí. Fíjese que aquí, si hubiera ganado la Unión Soviética, estaríamos inmersos en el campo del comunismo. Uh-huh. Y en el campo del comunismo no hubiera proliferado la élite en el poder. Sí. La élite en el poder es capitalismo. Sí, claro. Básica, fundamentalmente. Pero los Illuminati crearon esas divisiones, capitalismo y comunismo. Crearon la contraparte. Pero ellos, ¿cómo le diré? Al ser comunistas, no podían actuar tan fácilmente. Tan abiertamente, porque tendrían que someterse a políticas, ¿no? Comunes. Y aquí no. Uh-huh. En el capitalismo hacen lo que se les pega la gana. Sí. Y ya no. Fíjense, por ejemplo, es tan importante la llegada del hombre a la luna porque hasta la ciencia cambió. Se crearon bloques. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia de la salud no es lo mismo en Occidente que en los países socialistas. Los métodos de investigación no son iguales. La educación no es igual. Por eso hablo de que la llegada a la luna trajo a los que estamos de este lado la ilusión, pero con una verdadera opresión. La ilusión de cosas muy buenas en el espacio, en bien de la humanidad, que yo quisiera preguntarles, ¿cuál? Que realmente fuera tangible. Y tiene razón el ingeniero, hay muchos avances que nos dan bienestar, comodidad, etcétera. Pero yo no he visto, por lo menos en mi pueblo, que disminuyan los pobres, que disminuyan los indígenas, la gente que no tiene oportunidad, la gente que pasa su vida trabajando como burro y no, al final de cuentas está endeudado. Es que fíjese que, de acuerdo con INEGI, el crecimiento de la población es del orden de 3% anual. Uh-huh. No tienes resuelto el problema y se van a ir acumulando 3%. Cada año, sí. Pues, obviamente. 3 millones de gentes cada año. Entonces, imagínate. Esos planes de desarrollo, esos planes de bienestar,
pues se ven superados en mucho por la cantidad de ciudadanos que somos. Sí, y ese es un argumento que utiliza la élite en el poder para de alguna manera tener políticas de decrecimiento poblacional, Sí. a través de muchas formas. Conspiranoicamente hablando, ¿no? Como ya lo hemos manifestado alguna vez. Qué interesante está todo esto. Y todo por viajar a la luna o dizque llegar a la luna. Les dio la oportunidad de crear 2 bloques en el mundo y dividirse el poder sobre la Tierra en 2 bandos. Y fíjese, ¿por qué eligieron la luna? Pues era lo más cercano. Era lo más cercano. ¿Y saben cuánto hacen de aquí a la luna? La luna, y eso apareció en una película, le pusieron el cuarto 237, en razón de que la distancia de la luna a la Tierra, o viceversa, es de 237,000 millas, que es equivalente a 384,000 kilómetros. Si estos viajan, naves viajan alrededor de 10,000 kilómetros por hora, llegan en muy poco tiempo. En cambio, si se van a Marte o van a algún otro país, planeta, ya está tan cotidiano, ya está hablar que aquí que hasta piensa en países, carajo. Es que está aquí a la vuelta. Sí, está aquí a la vuelta, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, irse a Marte o irse a Venus quizá, que es otro que está muy cerca, a Mercurio, que está muy cerca del Sol, está cañón ahí, en fin, pues ocupas muy poco tiempo realmente en poder llegar, ¿sí? Ahora, si lo analizamos fríamente, supónganse ustedes que el planeta llegara el momento en que se tuviera que abandonar por las condiciones de deterioro en que se encuentre, motivado por el uso y abuso irracional de la gente que estamos habitando ese planeta. ¿Qué pasaría? Tendríamos que emigrar a alguna otra parte. Pero seguramente no nos llevan. No. Eran muy poquitos los que se fueran. Sí, pero... yo les presto mi helicóptero. Oiga, pero la luna nos ofrecería las condiciones para la preservación de la vida del ser humano. Probablemente externamente no, Internamente. pero internamente sí. Uh-huh. Hay otra situación que se nos está pasando, señalar. La mayoría de los astronautas que viajaron supuestamente a la Luna han fallecido de cáncer, ¿no? Sí, por las radiaciones. Yo tengo una pregunta, Juan Ramón. ¿Qué otro país ha llegado a la Luna, independientemente de Estados Unidos? Solamente llegaron, pero sin tripulación. Sin tripulación, Los rusos. los rusos. Nada más. O sea, también es algo así medio... Por eso son los líderes. Es algo medio confuso, ¿no? Pues son los que tienen el billete. Ahorita quizás sí se propone la India, se propone, no sé, hasta mismo Corea del Sur, Japón, China, Alemania, Inglaterra. Francia. Pues ellos Entonces, podían tener el billete Israel. necesario para hacer eso. Ningún otro país puede desmentir o asegurar que Estados Unidos llegó a la Luna porque él es el único que ha hecho. No han podido llegar a ver si está la bandera. Así es. Y los módulos, ¿no? Pero sí hay fotografías, que esos son uno de los contraargumentos de que te ponen a dudar si efectivamente llegó o no llegó. Oiga, y el otro lado de la Luna. El otro lado de la Luna, que dijimos que lo vamos a ver. Si lo vamos a ver el programa. Next occasion. Entonces bueno, no todos, muchos de los astronautas mueren de cáncer.
beneficios a la humanidad, sí, comodidad, tecnología, pero también ha traído desigualdad porque le dio el poder a un país que no es equitativo con la riqueza, que nos dice que les preocupamos todos, pero no es cierto. La vida de todos nosotros les vale gorro. Lo que interesa es la supremacía para poder seguir manejando al mundo. Ahora, esa situación, yo les quiero pedir disculpen mi ignorancia, pero yo no le encuentro sentido. Si todo esto es una carrera contra la muerte, ¿de qué te sirve ser el más rico? ¿De qué te sirve ser el que tenga aire acondicionado en su casa? Sí, por supuesto. Y ser tan indiferente a lo mal que la pasa tu semejante, ¿no? Pero nos hablan de Dios, de la bondad. ¿Cómo le llamaba Bush al grupo de países que eran ¿Cacahuateros? no, que era Irak, Afganistán? El grupo de aquel lado. ¿Cómo le decía Bush? Algo del mal. El eje del mal o algo así, ¿no? Pues no recuerdo, pero no recuerdo y también de no saber se olvida. ¿Es el eje del mal? Sí, ¿verdad? Ya me dijo mi productor que sí estoy bien. Sí, no lo sé. Es el eje del mal. Ahora, fíjense en esto. Pero a los soldados norteamericanos les inculcan que van a defender la libertad. ¿De quién? De ellos, o solamente porque de la humanidad. Su libertad equivale a la esclavitud de todo el mundo. Sí. Déjenme decirles algo nada más. ¿Qué fue lo que alimentó la hoguera de la incredulidad de que el hombre haya llegado a la luna? La reacción de la NASA. La reacción inicial de la NASA ante las acusaciones fue de indiferencia general. No contestó ni siquiera, ¿verdad? Finalmente, encargó en 2002 al ingeniero espacial y escritor James Oberg la publicación de un libro en el que se refutaran las afirmaciones de conspiración. Sin embargo, pocos días después la NASA se retractó por miedo a la mala publicidad. Oberg anunció que continuaría con el libro de manera independiente, analizando también en él los orígenes socioculturales de las teorías sobre conspiraciones. Philip Plait, uno de los más entusiastas refutadores de las creencias sobre conspiraciones acerca del viaje a la Luna, dice que sería apropiado que la NASA diera respuesta a las preguntas hechas, y según él, la NASA se niega a responder. Hoy vemos que ha dado respuesta cuando menos a esos 25. Ha presentado contraargumentos a esas preguntas. Bien. Porque considera de escasa dignidad la NASA el verse obligada a hacerlo. Por otro lado, James Oberg afirma que la reacción oficial de la NASA en la televisión ha sido bastante torpe y contraproducente. Cuando Brian Welch, un alto funcionario del Departamento de Relaciones Públicas de la NASA, afirmó que todas las acusaciones eran falsas, pero no se molestó en proporcionar demasiada evidencia. Los proponentes tienen como principales justificaciones las controversias surgidas por algunas fotografías y el contexto de Guerra Fría, en el que se produjeron los alunizajes científicos. Científicos, técnicos e interesados en la historia de la exploración espacial han dado explicaciones racionales a las controversias, pero no la NASA, rechazando estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y de no poseer rigor científico alguno. A finales de la década de los 2000, la sonda espacial lunar se llama Reconnaissance Orbiter, en órbita alrededor de la Luna, tomó fotografías en alta resolución de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo, en las que se pueden observar los restos de los módulos lunares y las huellas dejadas por los astronautas en sus paseos lunares. En 2012, nuevas imágenes de mayor detalle
mostraban que las banderas plantadas por los astronautas todavía estaban erigidas en su lugar, a pesar del tiempo transcurrido. Vamos a ver en el próximo programa que el análisis de esas piedras que trajeron arroja cierta información que conduce a pensar que esa luna es de otro origen, no es de origen terrícola, terrestre. ¿Sí? Entonces, surge aquí la pregunta: ¿crees que esto es un montaje o crees que fue verdad? Por un lado, te demuestran por miles de fotografías restos de módulos, de banderas, de huellas, de equipo. A lo mejor el primer alunizaje fue el montaje y posteriormente llegaron a alunizar, no sé. ¿Y por qué ya no fueron? Claro, ¿por qué no la siguen explorando? Y aquí viene lo más interesante: ¿de quién es la luna? Porque si los gringos llegan y como la Antártida, ponen la bandera, sí, es de ellos. pues es como las colonizaciones que hicieron en todo el mundo, es de su propiedad. Sí, nomás que acá le salieron que ya estaba habitado. Sí, que ya lo veremos. Ya tenían inquilinos, ya lo veremos después y van a decir, ¡ah, caray! ¿Sí? Entonces, a lo mejor por ahí anda la cosa de que ya no llegaron más allá. Prohibieron. Ya no llegaron más allá. Porque tienen la facultad de que todo lo que tocan lo destruyen. A lo mejor. ¿No les dicen los estomaguitos? Sí, la mano el niño de mano, no, el niño que parece mano de soldadito alemán. Ingeniero, ya casi nos vamos. Ya casi nos ¿Cómo vamos. quiere concluir usted? ¿Cómo quiero concluir? Pues mire, hay argumentos a favor fuertes y hay argumentos en contra igualmente de fuertes. Hasta el mismo pueblo norteamericano lo duda. Es más, han hecho encuestas y solamente el 6% lo acepta. Los demás lo dudan. Algo lleva el agua cuando la bendice el Papa. Está bueno eso. Está bueno. Entonces, aquí la verdad, esta información pues se extrajo por investigación bibliográfica. Aquí, en el caso mío, yo les traje información en relación a algo que encontré publicado por JJ Benítez, algo que encontré publicado por David Icke y algo que encontré en una fuente que va a ser muy socorrida el próximo programa, que se llama La Matrix Lunar. Ahí trae bastante información que parece que es de ciencia ficción. Pues ya la vida parece de ciencia ficción en general. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es que hace unos milagros con lo que gana. Sí, y deje de eso. Magia. Se vuelve uno mago, caray. Pues, en fin. Muchas gracias, ingeniero. Osiris, ¿cómo quieres terminar? Pues bien, como siempre, Juan Ramón pidiendo a la gente que no nos crea, que investigue, ¿no? Pero desde mi muy particular punto de vista, el gobierno estadounidense siempre se ha manejado con falacias. Y esta no puede ser la excepción. Yo agradezco el favor de la atención de todos y muchas gracias a todos ustedes. Yo también agradezco la atención, el tema estuvo muy bien, una buena charla de amigos. Y bueno, realmente esto, sí hay que seguir investigándolo, esperemos el próximo programa que va a estar muy bueno, vamos a ver qué es la luna como tal. Bueno. Y bueno, vamos a seguir en contacto, gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, Osiris, muchas gracias, Raúl. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, fíjense que yo me quiero despedir con esto. A nuestros amigos les quiero comentar que a petición de
a personas que nos han hecho el favor de escribirnos a las redes sociales de Tercera Llamada Radio. La producción ha tomado la decisión de realizar un programa con las siguientes características. Es un programa que les pueda servir para que todas aquellas personas que tengan la necesidad de dar sus testimonios de terror, lo puedan hacer. ¿A qué me refiero? Nos han escrito personas que manifiestan haber sido abducidas, que manifiestan haber tenido encuentros con seres no humanos, que manifiestan haber tenido experiencias paranormales y que desafortunadamente se encuentran solos porque nadie les cree, ponen en tela de juicio su cordura. Entonces, aquí en Tercera Llamada Radio les debemos decir que ya tienen ese espacio. ¿Cómo se llama el programa? Se va a llamar Testimonios de Terror. Muy interesante. ¿Sí? Donde van a tener la oportunidad de... Hasta medio me dio. Sí, de dar a conocer esa información, porque no solamente puede ser valiosa para ellos, sino para todos aquellos que no han tenido la pena de haberlas vivido. Entonces, en breve, en esta estación les iremos comunicando cómo hacernos llegar su testimonio. Porque me dicen, productor, que se va a poder realizar en videollamada, de manera anónima, por testimonio escrito, ya sea en inbox o por mail. En fin, la idea es que todos tengan la oportunidad de dar a conocer esta situación. Toda la situación que nunca hayan podido expresar con toda la libertad y claridad que el tema merita. También este tipo de programas se van a subir a las plataformas, a todas las que maneja esta estación, a iVoox y a las demás que pues el único que sabe es el productor. Y esperamos con esto poderles servir de vínculo entre sus terroríficas experiencias y el conocimiento de los demás, porque es necesario. Bueno, pues yo me quiero despedir, muchas gracias por acompañarnos y yo me quiero despedir así. ¿La luna es de queso? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.